Hola a todos, mis queridos amantes del entretenimiento y la actualidad. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desgranamos las historias que nos fascinan y nos dejan con la boca abierta. Hoy, amigos, tenemos un tema que estoy seguro va a generar mucho revuelo y conversación. Vamos a sumergirnos en el mundo de dos de las estrellas más brillantes del panorama turco, nombres que resuenan con fuerza en todos los rincones del planeta, Demet Özdemir y Can Yaman. Pero ojo, porque el giro de hoy no está en sus carreras, ni en sus romances, sino en una figura muy especial, alguien que ha estado ahí desde el principio, influyendo de maneras que quizás no imaginábamos. Hoy vamos a hablar de la madre de Demet Özdemir y cómo su vida, aparentemente, dio un giro inesperado, un giro que podría estar de alguna manera, o de muchas, ligado a la fama y a las trayectorias de estos dos ídolos. Así que pónganse cómodos, preparen las palomitas, porque esto se pone bueno. Y antes de que me olvide, si todavía no son parte de nuestra increíble comunidad, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así nos ayudan a seguir trayéndoles lo mejor. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Demet Özdemir, la chica que conquistó nuestros corazones con su sonrisa y su talento en series como Erkencikus y Doğdu Une Kaderindir. Todos conocemos su meteórico ascenso, su carisma arrollador y cómo se ha consolidado como una de las actrices más queridas de Turquía y del mundo. Y claro, no podemos hablar de Demet sin mencionar a Can Yaman, el galán que nos robó el aliento con su musculatura, su mirada intensa y su presencia magnética en pantalla. Ambos, como bien saben, protagonizaron una de las parejas más icónicas de la televisión turca en Erkencikus, un romance ficticio que trascendió la pantalla y que para muchos alimentó los rumores de una relación en la vida real. Pero como les decía, hoy no vamos a centrarnos en ellos dos directamente, sino en la persona que les dio la vida a uno de ellos, y la influencia que directa o indirectamente parece haber tenido. Hablemos de la madre de Demet Özdemir, Ayşe Özdemir. Hasta hace relativamente poco, la figura de la señora Özdemir no era tan prominente en la esfera pública. Era, como la mayoría de las madres de celebridades, una presencia discreta, un apoyo silencioso en la vida de su hija. La veíamos en algunas fotos familiares, en ocasiones especiales, pero su vida privada se mantenía, en gran medida, alejada de los focos. Sin embargo, los cambios en la vida de Demet, su éxito arrollador y la constante atención mediática, inevitablemente, terminan por salpicar a quienes están más cerca. Y ahí es donde entra la parte intrigante de nuestra historia. Parece ser que la señora Ayşe Özdemir, quien hasta entonces llevaba una vida más tranquila, un poco alejada del torbellino de la fama, ha experimentado una transformación personal notable. Se habla de que ha habido un cambio significativo en su estilo de vida, en su enfoque e incluso, según algunos rumores, en su propia imagen. Y la gran pregunta que nos surge a todos es, ¿qué ha podido provocar este cambio? ¿Es simplemente una evolución natural al ver a su hija triunfar? ¿O hay algo más profundo, algo que conecta esta transformación con el universo de su hija y, por ende, con el mundo de Can Yaman? Una de las cosas que más llama la atención es el supuesto interés de la señora Ayşe por el bienestar personal, quizás hasta un punto que antes no se percibía. Se comenta que ha estado explorando temas de estilo de vida saludable, cuidado personal e incluso, y aquí es donde la cosa se pone más interesante, hay quienes sugieren que ha empezado a tomar un papel más activo en el mundo del espectáculo o al menos en su periferia. Esto no significa necesariamente que vaya a convertirse en actriz o cantante, no se adelanten. Pero podría implicar un mayor interés en la moda, en eventos sociales, o incluso en proyectos que estén ligados de alguna manera a la industria de su hija. Y aquí es donde la figura de Can Yaman entra de nuevo en juego, aunque sea de forma indirecta. Piensen en esto, la madre de Demet, una mujer que siempre ha apoyado a su hija, ve el inmenso éxito que tiene, ve cómo su hija es un referente mundial. Y es natural que en ese contexto, empiece a mirar su propia vida, a pensar en qué más puede hacer, en cómo puede ella también reinventarse o disfrutar de las oportunidades que este mundo de brillo y glamour, en el que su hija es una reina, le puede ofrecer. Y claro, la presencia de un fenómeno como Can Yaman, la energía y el impacto que él tiene, son cosas que no pasan desapercibidas para nadie, y menos para la madre de la coprotagonista de una de sus series más exitosas. Imaginen el escenario, Demet está en la cima del mundo. Su madre Ayşe la ve brillar y eso sin duda es una fuente de orgullo inmensa. Pero también es una ventana a un mundo de posibilidades.
Quizás al estar tan cerca de este universo de celebridades, de productores, de eventos, la señora Aisee ha empezado a ver su propia vida desde otra perspectiva. Tal vez ha sentido la inspiración para cuidarse más, para dedicarse tiempo a sí misma, para explorar facetas que antes había dejado en pausa. Y no me malinterpreten, esto es completamente positivo. Una madre merece disfrutar de su vida, reinventarse y sentirse plena. Sin embargo, la especulación es inevitable en el mundo de la farándula. Y los rumores a menudo vuelan más rápido que la luz. Algunos sugieren que este cambio en la madre de Demet podría estar relacionado con una especie de efecto dominó. Es decir, el éxito de Demet y la exposición a este mundo han contagiado a su madre de una energía y una visión diferente sobre la vida y sobre las oportunidades. Y si bien no hay pruebas concretas de que Kanyaman haya tenido una influencia directa en las decisiones personales de la señora Aisee, es innegable que ambos, Demet y Kan, son figuras que han marcado un antes y un después en el panorama del entretenimiento turco, y su impacto por resonancia llega a todos los que los rodean. Pensemos en cómo la industria del entretenimiento turco es un ecosistema en sí mismo. Las familias de los actores y actrices a menudo se ven envueltas en este torbellino. Los padres, hermanos, madres, todos, de alguna manera, comparten el brillo de sus seres queridos. Y cuando una figura como Demet Özdemir alcanza este nivel de fama internacional, es natural que las personas más cercanas a ella también estén en el radar del público y de los medios. Se habla, por ejemplo, de que la señora Aisee ha estado más presente en eventos públicos relacionados con la carrera de su hija. Esto, para una madre orgullosa, es lo más normal del mundo. Pero cuando se combina con otros rumores sobre un supuesto interés renovado por la moda, por el cuidado personal, incluso por algún tipo de actividad que la mantenga conectada a este vibrante mundo, es cuando las piezas empiezan a encajar de una forma más intrigante. No estamos diciendo que la señora Aisee haya tomado la decisión de cambiar su vida única y exclusivamente por Kanyaman, ni mucho menos. Sería un poco injusto y simplista atribuir todo a una sola persona, por muy famoso que sea. Lo más probable es que sea una combinación de factores. El orgullo por el éxito de su hija, la inspiración que le pueda venir de estar rodeada de este ambiente de éxito y glamour, y por supuesto, su propio deseo personal de crecimiento y bienestar. Y esto, repito, es algo maravilloso. Lo que sí es cierto es que la vida de Demet Özdemir ha sido un factor determinante en la exposición de su madre. Y en este contexto es imposible no mencionar a Kanyaman. Ellos dos como pareja en pantalla, crearon una química tan potente que cautivó a millones. Y ese torbellino de atención mediática, esas especulaciones, esa energía que emanaba de ellos, sin duda, ha tenido un impacto en el entorno de ambos, incluyendo, y de manera muy especial, en la madre de Demet. Imaginen a la señora Aisee, viendo a su hija compartir pantalla con un hombre tan carismático y exitoso como Kanyaman, viendo cómo esa relación ficticia generaba tanta pasión en el público. Es natural que de alguna manera, esa energía, esa dinámica se filtre. Y tal vez, en lugar de verla como una amenaza o algo negativo, lo haya tomado como un impulso para enfocarse en su propia vida, en su propio desarrollo personal. Se dice que la señora Aisee ha estado explorando dietas, rutinas de ejercicio, quizás hasta tratamientos de belleza, cosas que antes no se le atribuían. Y esto, amigos, es un cambio de vida en toda regla. No es solo un cambio superficial, sino una elección consciente de invertir en su propio bienestar y sentirse mejor consigo misma. Y quién sabe, quizás este interés renovado la ha llevado a descubrir nuevas pasiones, nuevos hobbies, e incluso a conectar con personas que la inspiran en este camino. El punto crucial aquí es que la madre de Demet Özdemir, una figura hasta ahora reservada, parece estar abrazando un nuevo capítulo en su vida, y este capítulo está siendo observado con lupa por los fans de su hija, y por extensión, por los fans de Kanyaman. Y aunque los detalles sean escasos y muchos sean rumores, la idea de una madre que se reinventa inspirada por el éxito de su hija y por el entorno vibrante que la rodea, es una historia que nos encanta. Podríamos decir que la vida de la madre de Demet Özdemir ha dado un giro, y este giro, si bien es principalmente personal, está intrínsecamente ligado al éxito de su hija y al fenómeno mediático que rodea a Demet y a figuras como Kanyaman. Es un recordatorio de cómo las vidas de las celebridades, y de quienes las rodean, están interconectadas de formas fascinantes. Y es ahí donde reside el encanto de estas historias. No son solo sobre las estrellas en sí, sino sobre el ecosistema que las rodea, las influencias, los cambios, las inspiraciones.
La señora Aise Ozdemir, al parecer, está viviendo una transformación que la empodera, que la hace brillar a su manera, y eso, sinceramente, es algo que todos deberíamos celebrar. Para resumir, hoy hemos explorado la intrigante posibilidad de que la vida de la madre de Demet Ozdemir haya dado un giro significativo. Hemos hablado de su aparente interés renovado por el bienestar personal, la moda y un mayor involucramiento en el entorno de su hija. Y aunque no hay pruebas directas, hemos considerado cómo el éxito de Demet y la figura de Can Yaman, como parte de ese universo, podrían haber actuado como catalizadores para esta reinvención. Es un relato fascinante sobre cómo el éxito de una hija puede inspirar a su madre, y cómo el mundo del espectáculo, con su brillo y sus dinámicas, puede influir en todos los que lo rodean. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté investigándola y contándosela. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay una conexión más profunda? ¿Han notado ustedes algún cambio en la señora Aise? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus opiniones y teorías. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.